Jesús entra a Jericó y dice que mientras pasamos por la ciudad, un hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos o de los recaudadores de impuestos, y ya estamos a punto a llenar las planillas nuevamente. Amén. Así que el que vaya a llenar sus planillas sabe que puede contar con su servicio. Esto es un anuncio no pagado. Nuestra hermana Tania, hable con Tania y Tania le llena sus planillas. Amén. Y entonces era recaudador de impuestos, jefe de los recaudadores de impuestos. Dice que era rico. Pero él trataba de ver quién era Jesús y su estatura le impedía, porque era muy pequeño. Yo quiero que entiendan esto. Muchas ocasiones nos encontramos inferiores, nos encontramos pocos. Nos encontramos que no somos nadie para que Dios nos use. Nos encontramos muy pequeños para que Dios nos pueda utilizar para bendecir a otros. Y dentro del ministerio o dentro de la iglesia, Dios está diciendo que va a romper todo espíritu de menosprecio, todo espíritu el cual te veas inservible, porque Dios te está llamando para una función. Quizás a muchos le hemos estado llamando por el nombre el cual Dios le puso. Quizás muchos de ustedes se ven como Zaqueo: soy pequeño, soy inservible. Yo quizás a Pastor Richard, Pastora Coral, y quizás si alguien se le acerca y le dice: pero ¿en qué área ustedes pastorean? ¿Dónde está la iglesia de ustedes? No, es que todavía no estamos en un local. No, usted tiene que decir: somos pastores de Oasis. Pero ¿a quién pastorea en Oasis? Allí estamos ayudando, pastoreando. El pastorar no es tener una congregación, es ser ejemplo. Es ver al caído y darle la mano. A los compañeros de trabajo que se tuercen sus pies, enderezarle sus pies. Es darle agua, es darle alimento. Pero nosotros queremos tener una congregación para ejecutar el ser pastores. Usted puede ser pastor de su familia. Usted puede ser pastor de sus compañeros de trabajo. Usted puede ser pastor de su comunidad sin tener que tener un local. Establecer una función. David era pastor y David no tenía ovejas. ¿Usted entendió eso? David no tenía ovejas. Las ovejas eran de su padre y él pastoreaba las ovejas de su padre y daba su vida por las ovejas de su padre, y su padre lo menospreciaba. ¿Está escuchando, iglesia? Dios te llamó a una función. A mí me llama la atención lo siguiente, y es como yo puedo ver plasmado en la escritura cómo la forma de adiestrar fue muy diferente a la forma que nosotros queremos que nos adiestren. Cuando yo comencé el ministerio, me acuerdo que a nuestra vida llegó un hombre, el cual su mamá era maestra de español. Pero era maestra de español que no se quedaba callada. Porque yo he visto maestros de español que se quedan callados. Porque dicen "aigan" y no corrigen. Aquella mujer no dejaba pasar ella creía que estaba en el salón de clase todo momento. Si ella estaba en la iglesia y leía algo, alguien que estaba incorrecto, ella rápido lo corregía. Ella se creía que estaba en el salón. Gracias a Dios que no tenía tiza y no tenía este borrador que te lanzara con ellos. Pero corregía. Y a mí comenzaron a corregirme las palabras que decía. Hermano, eran muchos, así que fueron muchas correcciones. Pero hoy yo puedo ver el resultado. Cuando estuve en la universidad y leía en la universidad, me preguntaban
cómo podía leer con una dicción tan correcta. Y es a los muchos regaños el aceptar la corrección. David veía las ovejas de su padre y no importaba el maltrato que papá le estaba dando, él se sentía responsable de esas ovejas. Eliseo recibía desprecio, si así puedo llamarlo, de Elías, pero a él no le interesaba la forma que Elías lo estaba tratando. Elías no le decía: Eliseo, yo voy para Betel. ¿Cuánto quisiera que tú fueras conmigo? Pero te pido que te quedes aquí. No, cañiña, hermano. No. Él le decía: voy para Betel y te quedas aquí, punto. Aquí hay una escuela, te vas a quedar aquí. Y él le decía: vive Jehová, vive mi alma, que yo no te voy a dejar. Donde quiera que tú vayas, ahí yo voy a estar. ¿Sabe por qué él le decía esto? Porque Eliseo sabía que en Elías había una unción que él iba a heredar. ¿Usted está entendiendo esto? Y si yo voy a heredar algo de mi padre espiritual, yo no me puedo quedar, yo no me puedo sentar y yo no me puedo poner a llorar por cómo me trató. Yo tengo que decir: no, yo voy a recibir mi herencia, yo voy a ir detrás de él. No me importa lo que hable, no me importa lo que diga. Dios dijo que yo voy a ser su sucesor, así que voy detrás de él. Ahora, escuche esto. Ellos están siendo formados, usted está siendo formado, pero usted no puede verse en poco. No importa lo que usted escuche. Y él le dijo: soy pequeño, la gente que me rodea me impide que yo vea a Jesús. ¿Y sabe lo que hacen muchos cuando impiden que otros veamos a Jesús? Nos trepamos en conceptos, porque queremos que la gente nos vea. Un concepto puede ser el apóstol. Soy un carente y me trepo en un concepto. Yo voy a comenzar a pastorear, yo voy a comenzar a cubrir apóstoles, pastores. Y comenzamos a decir: he hecho un mover apostólico llamado la red de redes. Queremos cubrir pastores, cubrir ministerio. Y comienzan a ofrecerse. Pero realmente es que hay unas carencias dentro de ellos que quieren llenar. Yo me voy de esta iglesia, voy a levantar un ministerio. ¿Por qué? Porque tienen una carencia y quieren llenar esa carencia. Dios me llamó al pastorado, voy a levantar una congregación, pero es que dentro de ellos hay una carencia. Porque yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver los milagros, yo quiero que Jesús se desate, yo quiero ver que se manifieste, y conforme a lo que yo veo en esta iglesia, no va a ser. Y entonces te trepas en unos conceptos y te elevas en un sitial donde Dios no te elevó, porque desde ahí quiere ver a Jesús, porque desde ahí quiere ver su gloria, porque desde ahí quieres verlo, pero te estás trepando en unos conceptos meramente religiosos, meramente humanos, conforme a unas necesidades y unas carencias que no has sanado, que no has cubierto. ¿Por qué Elías le podía hablar de la forma en que fuese a Eliseo? Eliseo reconocía que él tenía que recibir una capacitación de Elías y no podía ser él un ñoño. Él no podía enchismarse. Él tenía que recibir la palabra.
tenía que recibir la corrección, tenía que recibir la palabra, a ver si realmente le importaba o no le importaba el ministerio. Y hay ocasiones dentro del ministerio, no crea que a nosotros el ministerio la gente nos fue dándonos pétalos de rosa. No, nos daba con las espinas de la rosa. Nos daban, nos golpearon muchas veces, pero perdonamos. No podemos ir con heridas al ministerio. ¿Escuchó? Usted no puede ir con heridas a ministrar a otro. Usted no puede sanar estando enfermo. Usted no puede decirle a la gente con odio que ame. Usted no puede decir con resentimiento. Usted no puede decirle a otros que perdone, porque va a salir tu naturaleza. En el libro de Hebreos comienza a hablar y dice: mirando bien que ninguno le brote una raíz de amargura. ¿Sabe cuántas casas se han virado? ¿Cuántas casas han tenido que romper? ¿Cuántas aceras han tenido que destruir? Porque un árbol que estaba ahí sembrado, comenzó a salir raíces que se supone que tuviesen profundidad, comenzaron a brotar hacia afuera y comenzaron a virar, a destruir las propiedades. Y hay gente se ha sembrado en ellos una semilla, pero está brotando una mala semilla y está brotando raíces que están rompiendo matrimonio, rompiendo credibilidad, rompiendo a ministerios, rompiendo la imagen de otros. Son conceptos en el cual se han subido para dañar, para afectar. Y Jesús vio al carente Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Dónde te has trepado? No utilizas el ministerio en conceptos para herir, para marcar, para lacerar, cuando nuestro propósito se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 4. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 29, Jesús dice: id y haced discípulos. Antes que eso, tenemos que ir a Lucas capítulo 4, versos 18, 17 y 18. Cuando comienza a hablar: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y esta palabra me ha ungido significa me ha puesto una gracia para libertar, para sanar, para levantar, para dar libertad, para anunciar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? El ir a ser discípulos, primero tenemos que sanar, tenemos que ser libres, tenemos que romper con conceptos que nos han enfermado, que nos han dañado, que nos han traído quizás a que vivamos bajo rabia, bajo coraje. Y es necesario ir a esos eventos de rabia, de coraje, de maltrato, y perdonar al que nos maltrató, perdonar al que nos laceró, perdonar al que nos fue infiel, perdonar a aquel que nos laceró, para que ahora usted pueda sanar a los que están en la condición que se supone tú estuvieses. Cuando yo escucho gente que comienza a decir: es que tú no sabes lo que me han hecho, ya dijo, no he perdonado. Cuando tú escuchas a alguien que dice: es que tú no sabes lo que me hicieron, es que está aferrado al dolor, está aferrado o aferrada al maltrato y todavía no ha soltado su pasado. Por eso Jesús te está diciendo: desciende del concepto, desciende de tus pensamientos. ¿Dónde te trepaste? Bájate de ese concepto.
bájate, porque es necesario que yo pose en tu casa. Yo quiero que usted vea esto. Mientras estés trepado en el concepto, Él no puede ir a tu casa. Tienes que bajar para Él entonces visitar tu casa. Mientras tú te mantengas trepado en los conceptos erróneos, conceptos religiosos, conceptos culturales, conceptos ancestrales, mientras estés trepado en ese concepto, allí todavía Jesús no puede ir a visitar tu casa. Para Jesús ir a visitar tu casa, te tienes que bajar de los conceptos para que entonces le pueda decir: aquí estoy, Jesús. Vente, ve a mi casa. Jesús no va a ir a tu casa si tú no estás en tu casa. ¿Me escuchó? Jesús no puede ir a tu casa si tú no te encuentras en tu casa. Yo quiero decir esto y lo voy a soltar la bomba tal como llegó de arriba. Dios no puede ministrar tus áreas carentes si a la hora que Edwin Casilla o a la hora que Marixa Acevedo o a la hora que cualquier de los hermanos de aquí, sea Lupe, sea Iván, sea el que sea, esté trayendo una palabra y usted se desbloqueó y usted se desconectó de la palabra. Y usted comenzó a pensar en otras cosas, comenzó a ver Facebook, comenzó a quizás a ver su libreta de anotaciones, comenzó a leer la Biblia, comenzó usted a hablar con el hermano que está a su lado, comenzó a su mente a divagar, comenzó usted a pensar en las habichuelas que dejó en la casa, o comenzó a pensar en el arroz que se quedó allí, que usted no se saltó. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Yo le estoy hablando que si usted se desconecta de lo que Dios está hablando, esa área la cual te está fastidiando, esa área la cual te está lacerando, esa área la cual te está impidiendo que tú llegues al propósito, jamás podrás ser libre. Porque Jesús te está diciendo hoy: bájate del concepto, porque yo quiero habitar en tu casa. Bájate de tus pensamientos, porque yo quiero habitar en tu casa. Bájate de tu forma de pensar, porque yo quiero habitar en tu casa. Por eso es que vemos gente todavía apegado al pecado. Por eso es que vemos gente todavía apegada a malas mañas. Por eso es que vemos gente todavía faltos de perdón. ¿Por qué? Porque todavía, mientras no han recibido la palabra, porque todavía no han llevado a Jesús a áreas que están ahí vivitas y coleando. Vuelvo y repito, esto no se trata de cuántas veces yo predique aquí en el altar, o de cuántos talleres Edwin Casilla haya hecho. Edwin Casilla ha permitido que Dios trabaje en áreas sensitivas en su vida, o cuando están soltando la palabra, Edwin Casilla se desconecta. Yo daba lo que fuera ayer para ser mujer y estar acá adentro. Sí, créame, ser ministrado. No por ser averiguado, sino por ser ministrado. Usted no se imagina cuántos congresos de mujeres yo fui. Ni usted se imagina. Iba con mi cámara como la excusa. Vengo a grabar la actividad. Y yo iba a recibir de las mujeres. Porque yo decía: yo quiero que mi corazón sea sensible al corazón de una mujer. Yo quiero que el área femenina que hay en mí se sane. No era homosexual. Escuche bien. Escuche bien, machito. Cuando usted sostiene, hombre, varón, sostiene intimidad con una mujer, usted emana un esperma. La palabra esperma significa semilla.
científicamente, yo no sé cómo se le llama, pero ellos le llaman cromosomas. Y están las cromosomas X y las Y. Unas son masculinas y unas son femeninas. ¿Sabe dónde están? En el hombre. Cromosomas masculinas y femeninas en el hombre. O sea, Coralie no es chancletera. Perdón, Richard, perdón. ¿Usted me entiende? Ahora el que está rojo es otro. Y yo estoy en este congreso donde hay más de 15 iglesias y el único varón fuera del que estaba haciendo sonido, o sea, éramos dos varones, el que estaba haciendo sonido y el que estaba grabando. Y cuando solicitaron para orar, dijeron, vamos a abrir aquí el altar para que pasen todas las mujeres y todos aquellos que quieran ser ministrados. Yo dije, todo soy yo. Y me acuerdo que me dijo la apóstol que estaba ministrando, me dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Y yo le dije, yo vengo para que ministre en mi área femenina. Y sí. Y ahí mismo le dije, acuérdese que las cromosomas masculinas y femeninas las cargo yo. Ah, ahora entiendo. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser sanadas. Y tenemos que reconocer que hay áreas en nosotros que nos hacen ser insensibles. ¿Sabe qué ocasionó que gente te maltratara, mujer? Que tu papá te maltratara, que tu esposo te maltratara, porque el área femenina en ese varón no estaba sanada. Áreas que estaban enfermas, laceradas en este varón, que descargaron toda la rabia y toda la ira en contra del ser femenino. Quizás vieron a una mamá permisiva y ahora atacan a todo aquello que es permisivo o que consideran que son permisivos, porque no hubo quien le dijera al varón, que le dijeran, detente, no vas a atacar a mi hijo. Y ahora te están pasando factura. Por eso es que hoy, hombre que está aquí en Oasis, esa área tiene que ser sanada. Bájate del concepto. Pero tú que fuiste maltratada y tú que fuiste, o quizás varón que fuiste maltratado, tienes que bajarte del concepto de no perdón. No puedes desviar tu mirada cada vez que hablen el tema de la violación y fuiste violado o fuiste violada. No puedes cambiar tu mirada. No puedes desbloquearte y mirar hacia un punto neutro, donde voy a mirar este punto blanco y ahí voy a desprender de mi mente el maltrato, voy a desprender la violación, voy a desprender las palabras abusivas, voy a desprender lo que me hace todavía mi marido, porque dentro de la religión nos escudamos con la Biblia para dañar y afectar. Y pregúntemelo a mí. Espíritus religiosos para atacar y dañar y establecer lo que nosotros queremos, manipular. Pero nos corresponde perdonar. Bájate de la falta de perdón y perdona al que te marcó, al que te laceró. Perdona a aquel que permitió que te ofendieran. Perdónalo.
Perdona al ministro que te atacó, al ministro que te dijo que tú no servías, al ministro que te dijo que tu pecado había anulado la palabra que Dios había desatado sobre ti. Mentiras. Atrévete a soñar. Invita a Jesús que entre a tu casa. Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabe lo que significa es necesario? Es de vida o muerte. Y a mí me interesa que tú vivas. Eso fue lo que Jesús le dijo. A mí me interesa de que tú llegues al propósito. A mí me interesa de que tú llegues a cumplir los sueños de Dios. A mí me interesa. Bájate. Bájate del concepto, por favor. Reconoce tu realidad. Reconoce que tienes una fe en unas áreas que mueven montañas, y reconoces que en otras áreas necesitas a alguien que te aumente la fe. Reconócelo. No nos hagamos los Superman cuando realmente lo que tenemos agarrado como capa es una toalla. No nos tiremos desde el techo, porque no vamos a volar, vamos a estrellarnos. La vida de altura que Dios nos está solicitando es aquí. Mira, que eleves tus pensamientos. Es aquí. Aquí es donde se vive en altura. Aquí, en la mente, recibiendo la palabra de Dios, estableciendo la palabra de Dios, pero no a medias, completa. Dile que está a tu lado: no evadas. No evadas más, no evadas más. Deja que Él pose en tu casa. Deja que Él pose en tu mente. Deja que Él pose en las alturas. Rompe con esos pensamientos ancestrales que lo único que hacen es detener que Jesús visite tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Dice que Zaqueo entonces bajó a prisa, se apresuró y descendió, y dice que le recibió con gozo. La palabra que me llama la atención es gozo. ¿Cómo estás recibiendo la palabra que te estoy soltando hoy? ¿Las estás recibiendo como es la palabra de regaño, o la estás recibiendo como es con gozo? Porque me está libertando áreas que desconocía. Estoy recibiéndolas con gozo. Me estoy gozando porque Jesús me está diciendo cosas. Yo no sabía que estaba evadiendo la palabra. Yo no sabía que estaba evadiendo esta situación, y hoy me estoy enfrentando a ella, y estoy permitiendo que Jesús entre a esa área, y la estoy recibiendo con gozo. Él recibió con gozo. Jesús le dijo: desciende, baja, es necesario que yo pose en tu casa. Él bajó y dijo: por fin, lo que tanto anhelaba, que alguien trabajara en esta área que me estorbaba. Dile que está a tu lado: la gente va a hablar mal de ti. La gente va a murmurar. Dile: pero no te conviertas tú en un murmurador. La gente comenzó a murmurar: ¿y quién es este que está hospedando? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesús, hablando de Jesús, que se hospeda con un pecador. Cuando tú hagas lo que Dios te manda hacer, la gente te va a criticar. Usted sabe que hay una nueva tarjeta que están ofreciendo ahora mismo. El infierno está ofreciendo una tarjeta. Se llama criticar. La criticar. Sí, una línea de crédito directa del infierno, criticar. Amén. La criticar. ¿Cargas tú con tu criticar?
Creo que es momento de romper con la crítica. Estos fariseos, todos debían a la criticar. Todos. Y estaban murmurando de Jesús. Escucha bien, que murmuren de Edwin Casilla no es nada. Si murmuraron de Jesús. Van a murmurar de ti, no te enfades. Murmuraron de Jesús. A Jesús lo acusaron de pecador porque había entrado en la casa de Zaqueo. Escuche esto, vamos a hacer cosas que la gente nos van a criticar, pero tienes que estar seguro que lo que estás haciendo te mandó Dios a hacerlo. Y entonces le dijo a Zaqueo lo siguiente. Y Zaqueo dijo lo siguiente. Zaqueo le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Me siento tan bien que voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. Escuche esto. Jesús le dice a un joven rico, le dice lo siguiente. Este joven rico va donde Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le habla acerca de los mandamientos. Y él le dice: todo lo he cumplido desde mi juventud. Soy salvo. Soy salvo. Porque todo lo he cumplido desde mi juventud. Jesús le dijo: una cosa te falta. Vete y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Entonces se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es que soltar los conceptos que tenemos nos cuesta. A mí lo que me llama la atención es que Jesús le dice: una cosa te falta. Pero esa única cosa no estaba dispuesto a soltarla. Yo tengo muchas cosas que quizás desconozco, pero estoy dispuesto a soltarlas. ¿Cuántas cosas quizás tú tienes? Buenas y otras que no agradan a Dios. ¿Estás dispuesto a escuchar al Señor y decir que te diga: una cosa te falta y déjala? Este más, sin embargo, tenía muchas posesiones, Zaqueo, y dijo: ¿sabes qué? Le voy a dar la mitad a los pobres. Y si alguien es defraudado de la otra mitad, se lo voy a dar 4 veces. En otras palabras, cuando viene Cristo a nuestra vida, estamos dispuestos a compartir con otros. Cuando viene Cristo a nuestra vida, estamos dispuestos a bendecir a otros. Cuando viene Jesucristo a nuestra vida, estamos dispuestos a desprendernos de quienes somos para agradarle. En otras palabras, Dios nos está diciendo: despréndete de tu espiritualidad, de tu gran espiritualidad, y comienza a ver al que está a tu lado como necesitado. Comienza a desprenderte de los conceptos que te han enseñado, que te alejan de la gente, y acércate a la gente que te necesita. Hay gente que te necesita. Hay gente que ama a la cerveza. Hay gente que ama el cigarrillo, pero te necesita. Hay gente que ama el pecado, pero te necesita. Necesita que alguien se pare y le diga: ¿sabes qué? Yo te amo como Cristo te ama. Hay gente que tienen vicios y se abrazan de vicios porque creen que nadie les ama y se están autodestruyendo. Hay alguien que tiene que evitar que el vecino se autodestruya. Hay alguien que tiene que evitar que el universitario se autodestruya. Hay alguien que tiene que evitar que un joven tome como deseo de quitarse la vida. Hay jóvenes que tienen que decirle: detente. Hay alguien que te ama. No solamente Jesús, yo también te amo. ¿Sabes qué? Que nos hemos convertido en Cristo te ama, en Dios te ama. Pero tú eres la imagen de Dios aquí en la tierra. Tú eres el que representas a Dios aquí en la tierra. Y si le dice Dios te ama, quizás la gente puede entender: aquel que está allá arriba, tan lejos. Pero cuando tú le amas,
Cuando tú le ayudas, cuando tú le bendices, sus pensamientos cambian. Quiero concluir con esto. Tengo aquí mucho más, pero vamos a quedarnos hoy con bájate. Bájate de donde estás, porque hay gente que te necesita. Pero antes de que la gente sea ministrada por ti, tú vas a ser ministrado por Jesús. Le voy a decir la diferencia de hace 9 meses atrás a hoy. Que todos somos ministrados, pero también todos ministramos. Hoy todos podemos recibir una oración, pero también todos hoy podemos brindar una oración. Hemos aprendido a bajarnos de conceptos para poder ministrar, pero antes ser ministrados. Saqueos, estoy llamando a gente como Saquea, gente con ministerio, gente con llamado, gente poderosa, pero que necesita que Jesús pose en áreas en su vida para ser de bendición a gente que necesita. Ponte en pie.